Buenos días amigos y amigas del canal, soy Juan de Travel Supervivencia Naturaleza, CSN. El día de hoy vamos a hablar de un Bowie de una de las marcas más prestigiosas del país, como es el Nieto. Es un cuchillo que me ha dejado la casa de cuchillería Gran Cuchillería Barcelona y bueno, vamos a probarlo y a ver si os gusta. El cuchillo viene en esta caja presentado. Si lo abrimos, viene en esta funda, que no es tampoco que sea súper útil, pero bueno, le da un toque como de mejor acabado. Una funda bonita. Y aquí tendríamos el cuchillo con su pequeña libreta, donde aparece la garantía, el modelo, el número de serie, etc. Y aquí tenemos el cuchillo. Y la funda. La caja, hay que decir que bueno, no es que sea tampoco de demasiada calidad. Es un cartón, bueno, el diseño bonito, pero bueno, he visto cajas mejores que esta. El cuchillo lo vamos a sacar de la funda. Para empezar vamos a hablar un poco de las especificaciones, de las dimensiones. El cuchillo tendría una longitud total de 32 centímetros desde punta hasta el mango. Tiene una longitud de hoja de unos 20 centímetros. Hay que decir que esta es la versión grande, existe otra versión un poco más pequeña. Tenemos un ancho de pala de unos 4 centímetros, un espesor en su parte más ancha, que es esta, de unos 4,2 milímetros. Hay que decir que lógicamente, como la mayoría de estos cuchillos de calidad, es de hoja enteriza. El mango, las cachas son de madera de olivo, muy bien trabajadas, muy bonitas. Tiene dos remaches, no son tornillos Allen. La guarda es del mismo material que el resto del cuchillo y tiene también un espesor de unos 4,2 milímetros, también aproximadamente similar de la hoja. Es un tipo Bowie, lógicamente, con la forma característica de los Bowie. El vaciado es un vaciado cóncavo, lógicamente pues tendrá sus virtudes, en teoría sus virtudes y sus defectos. ¿Qué más? No tiene, bueno, ningún Bowie lo tiene, pero no tiene ningún rompecocos, pero tiene aquí un hueco para pasar el cordón fiador. Este cordón fiador hay que decir que se lo he puesto yo, este no me lo traía. Aquí tiene grabado de Nieto, que podemos verlo. Y el acero, bueno, otra cosa, el peso, se me olvidaba, el peso son 376 gramos. Bueno, no es un cuchillo, lógicamente los cuchillos de calidad suelen tener un poco de peso, pero bueno, tampoco es para el tamaño que tiene las dimensiones, tampoco es un peso excesivo. Respecto del acero, pues es un acero AN58. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero bueno. Este acero es un acero que está patentado por Nieto. Nos da una resistencia entre 58 y 60 en la escala HRF. Según mirando la composición, este acero tiene un 0,45% de carbono, y que el carbono, para que nos hagamos una idea, es lo que da la dureza a los cuchillos. Y tiene un 13% de cromo, que es lo que da un poco la inoxidabilidad. No me sale. Bueno, sería un cuchillo, teniendo en cuenta las especificaciones, que sería muy parecido al 440C. Hay quien dice que el 440C está por encima de este.
Bueno, no sé, vamos a probarlo. Yo siempre digo una cosa, a veces nos obsesionamos mucho con los aceros y bueno, pues este acero en teoría estaría más o menos al mismo nivel que el 440C, pero al final también lo que marca la diferencia de los cuchillos es el templado. De nada sirve tener un acero muy bueno si el templado no es el correcto. Y muchas veces ese templado, la garantía de que ese templado del cuchillo sea bueno, nos lo da pues una marca de calidad y una marca que lleve muchos años trabajando en el tema de cuchillería y sepa lo que hace. Y lógicamente Nieto pues en eso es de las mejores marcas que tenemos en España. La presentación, como ya decía, pues es una funda de cuero de color vino con el logo de Nieto, muy bien trabajada. Aquí vemos el cordón, tiene un corchete para guardarlo por el pomo y aquí dos remaches. No tiene agujero para drenar, pero bueno, no sé, tampoco. Este cuchillo está más pensado para caza. Si lo colocamos, hay que tener cuidado con la guarda y de no tocarla. Pues vemos que el cuchillo no se mueve nada, ni cabecea y lo retiene muy bien. Tiene una trabilla, bueno, para un cinturón militar yo creo que se quedaría corta. Para un cinturón normal sí entra bien. Además está bien, tiene esos dos remaches aquí que hace que se ajuste muy bien, por lo tanto no se va a mover mucho. Aunque si bien a mí siempre me han gustado más las fundas que tiene la arandela aquí, para que permitan que el movimiento se adapte un poco al movimiento del muslo. Y más este cuchillo que, bueno, colgado pues te llega al muslo porque son 30 centímetros de cuchillo. Vamos a empezar a hacer las pruebas. Siempre ponerse los guantes. Para ello he cogido... A mí no me gusta mucho coger ramas muy tratadas, porque al final el campo todo es más simple y un poco más bruto. Entonces he cogido una rama de aquí. Esto es un bosque de bosque mediterráneo, con encinas de porte bajo, mucho matorral. Entonces bueno, vamos a ver cómo cortaría este tipo de ramas pequeñas. Está muy seco. Bien. Bueno, tampoco tiene, es un tronco, está una rama, pero está muy seca, pueden ver que está muy seca. Pero bueno, con estas dimensiones podemos ver cómo lo rompe. Soy un termitero. Bueno, vamos a hacer un trabajo un poco más duro, lo que es el batoning. Y la verdad es que el vaciado cóncavo en los últimos años la gente le tiene mucho miedo, porque está en una obsesión con el que el cuchillo tiene que ser casi un hacha, pero realmente el vaciado cóncavo tiene una capacidad de entrar en la madera mucho mayor que el convexo, y siempre que esté bien hecho nos va a resistir perfectamente. Bueno, vemos como no ha sufrido nada. Perfecto. Y ha entrado, realmente se siente muy fácil. Más con este grosor, este tamaño, se siente muy bien. Bueno, está. Uno pensaría que con esta punta de los Bowie perfecto, ni una mueca ni nada. Vamos a hacer un trabajo un poco más duro.
está muy seca. Está muy seca, muy podrida. Pero bueno, se siente el poder del cuchillo, eso se nota enseguida que coges un cuchillo con poder, con contundencia y otro no. Voy a coger un poco. Fíjense cómo entra la madera. Cómo se come la madera. Está podrida, pero bueno, no es la mejor madera para probarlo, pero bueno, yo creo que más o menos alcanza un poco muy bien. A mí me gusta, me parece que tiene un cuchillo muy contundente y muy útil. Para el trabajo fino voy a coger algo muy fino. Es verdad que al no tener dactilera cuesta un poco, y lógicamente es un cuchillo grande y no se siente muy cómodo, más que nada porque si ponemos aquí no tenemos guante, incluso con el guante pues así corremos riesgo de cortarnos. Habría que cogerlo aquí y con el dedo aquí y el dedo detrás de la guarda. Bueno, vamos a repetir que esta madera no es la mejor para probarlo porque está muy seca, la he cogido ahí casi en el suelo. Pero bueno, es una calidad, si no consigo romper este palo, entonces significa para un trabajo tan fino que bueno, que funciona. Habría que ayudarse de la otra, un poco de la otra mano. No es su punto fuerte, por lo que digo, por las propias dimensiones del cuchillo, pero en principio parecería más incómodo y bueno, con un poco de maña nos puede también servir. Bueno, vemos que come muy bien la madera, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que el tema pendiente de este cuchillo, para eso sí necesitaría más tiempo, sería un poco ver cómo se ha afilado. Claro, eso se nota con el tiempo. Cuando ya le hayas dado un poco más de caña y ya tengas que afilarlo, y sobre todo ya lo hayas afilado después de la primera vez y ya lo hayas afilado unas cuantas veces, ya es cuando ves la retención del filo y lo que te aguanta el filo. En principio es un cuchillo de acero inoxidable, por lo tanto no sería tan fácil de afilar como un acero al carbono. Pero bueno, según esas especificaciones, tampoco tiene que ser súper complicado. Yo espero que más o menos retenga bien el filo. Bueno, más o menos se defiende. No es su punto fuerte, pero se defiende. Pruebas de punta. Para mí un buen cuchillo tiene que tener punta. No concibo, yo he visto por ejemplo la Extrema Ratio, que son cuchillos muy buenos y caros, y hay modelos que no tienen punta, es decir, no sé, hay gustos para todo, pero para mí yo no concibo un buen cuchillo que no tenga punta. Es verdad que los Bowie ya tienen una punta un poco exagerada, porque están pensados más para la caza, pero no, un buen cuchillo no tiene por qué tener tampoco esta super punta, pero debe tener algo. Este cuchillo por la punta, bueno, pues en principio no vamos a hacer un poco de pruebas, pero bueno, esta madera que está muy podrida. Aquí podemos ver las termitas y las hormigas que van sacando, pero bueno, vemos que en punta, pues como había de esperar, espectacular. Voy a intentar darle un poco de caña haciendo un poco de palanca más dura, que siempre uno le da un poco de miedo con esta punta si no va a reventar el cuchillo. Pero no, se siente bien. Igual los cuchillos a veces le ponemos unas pruebas ya excesivas y los cuchillos tampoco son para eso, ¿eh? Para eso están las hachas y otras herramientas. Los cuchillos obviamente tienen que estar preparados para esfuerzos fuertes y duros, pero tampoco son rocas.
Sí, los cuchillos hay que cuidarlos, tratarlos con cariño y saber para qué sirven. Bien. Hombre, lógicamente muy bien, muy bien. Estas pruebas que le hemos hecho, pues lógicamente tiene que haber perdido filo. Hay que decir que cuando me llegó, hombre, lógicamente estaba bien afilado, pero no estaba tan afilado como otros modelos que yo he probado, por ejemplo de Kudeman, que vienen súper afilados, o por ejemplo los Mora, cuando recién comprados, el cortan que da miedo. Este, bueno, cortaba, pero no estaba tan afilado como otros. Vamos a ver. Bueno. Bueno, lo que yo esperaba. Pierde un poco de filo. No retiene tanto filo como debería. Pero bueno. Tampoco es un cuchillo con un acero súper duro y entonces no creo que tampoco le cueste mucho afilarlo. Igual este cuchillo, vuelvo a repetir, tampoco es un cuchillo que esté diseñado para hacer este tipo de pruebas. Lógicamente si este lo utilizamos más para la caza, perdería menos filo. Bueno, como resumen, bueno, antes de resumen quiero decir que estas cachas de olivo, que por cierto son muy bonitas, en principio a mí me parecían un poco incómodas, pero una vez que lo he utilizado me han sorprendido, pues se sienten muy cómodas, se sienten muy suaves, aunque lo he utilizado con los guantes, pero cuando lo utilizas sin guantes se siente un tacto muy suave y no talla. Cuando haces trabajos más duros no se siente cómodo. Vamos a resumen, para mí pasa muy bien el examen. Bueno, punto a su favor, sobre todo quien lo hace, que lo hace Nieto. Me gusta el diseño, me parece que el diseño es muy bonito, me parece que tiene detalles de calidad como estas cachas de olivo, está muy bien construido, el vaciado cóncavo me gusta porque penetra muy bien, entra muy bien en la madera, se siente muy cómodo, tiene contundencia, a pesar de que es un cuchillo, bueno, tamaño medio grande, unos 30 centímetros de cuchillo, se siente cómodo, no se siente un cuchillo tosco y un cabulte, sino se siente cómodo. Defectos que le veo, pues quizás no retiene tan bien el filo. Es verdad que es un acero inoxidable y aunque este acero esté patentado y seguramente es un acero de calidad, pero sí se nota, digamos, la retención o el afilado con los cuchillos de acero al carbono. Aún así no creo que tampoco, cuando llegas a la casa le das unas cuantas pasadas con la piedra y no creo que tampoco sea mucha dificultad. Por lo tanto, por mi parte, recomendado. Si os gusta y tenéis el dinero, me parece que tenéis cuchillo para rato y os puede sacar de muchas y un cuchillo de garantías. Precio. Este cuchillo, últimamente yo he encontrado que ha bajado un poco de precio. He visto, no sé si han puesto de oferta en unos sitios, yo en Filo 100 lo vi por 70 euros, en otros sitios lo he visto por 80, más o menos por ahí anda. Por lo tanto es un cuchillo, bueno, para ser de quien es y un cuchillo de calidad tampoco excesivamente caro. Por lo tanto, otro punto a su favor. Sin más me despido y espero que haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima.